Los libros de Primera y Segunda de Samuel nos cuentan la biografía de David, el rey más grande de Israel. Un rey que comenzó su vida como un joven pastor de ovejas, pero se convirtió en un guerrero que puso de rodillas a naciones enteras. Un rey descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un rey cuyos pecados personales devastaron no solo a su propia familia, sino también a la nación. El triunfo y en la tragedia, este rey nos apunta hacia un rey más grande por venir. Muy buen día y bienvenidos a todos a Summer en Español. Hoy regresamos a Primera de Samuel, pero antes quería dejarles saber que este miércoles empezamos una clase que tiene que ver con aclarar el por qué creemos lo que creemos. Si tienes dudas acerca de Dios, quiero decirte que tus dudas son bienvenidas porque Dios usa el pensamiento para llevarte a fe en Él. Dios no está asustado con nuestras dudas. Es una clase que se llama Explorando la Fe Cristiana y vamos a ver varias objeciones a la fe cristiana y empieza este miércoles 2, así que va a ser aquí mismo a las 7 de la noche y te puedes registrar en nuestra página web. Y hay un montón de otros eventos que vienen así ¿cómo se dice? A vuelo de pájaro. Creo que hay una gráfica por ahí de todos los eventos que vienen en los próximos meses. Explorando la Fe Cristiana, la clase de membresía. No se la pierda el 19 de noviembre. Aún si no se va a ser miembro de esta iglesia, le va a enseñar qué es una iglesia local para que usted pueda reconocerla en cualquier parte del mundo. Hay un almuerzo de acción de gracias el 20. También el servicio de Navidad, domingo 18. No se pierda eso, eso va a ser hermoso. También vamos a empezar el año con 21 días de ayuno de oración. Un almuerzo también de amor y amistad el fin de semana de St. Valentine's, como le dicen. Y también el retiro de matrimonios, que se va a titular Inolvidable, en las montañas del norte de Carolina, el 17 al 19 de marzo. Así que ve orando por todas estas cosas. Dios tiene cosas muy emocionantes para nosotros. Muy bien, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 24. Y yo sé lo que usted ya está pensando, pastor, nos quedamos en el capítulo 18. Vas a esquipearte todos esos capítulos, esquipearte en un buen Spanglish, ¿no? Yo no. Hoy los voy a esquipear, pero vamos a regresar. Hasta ahora no hemos perdido ni un solo capítulo. Puede seguir la serie, pero quiero que vean el 24 hoy. Y en lo que usted va ahí en su Biblia, quiero empezar con una historia real, una historia que publicó el periódico New York Times. Un hombre que vive en Long Island, New York, Long Island, en el norte, pero que trabaja en New York City, resulta que ordenó un barómetro de los más caros que existen. Es un aficionado, por supuesto, este hombre a la meteorología. Y él quería él mismo poder medir la presión atmosférica y él quería ver pues índices más detallados de lo que es todo esto que tiene que ver con el clima. Y pues él se ordenó un barómetro de los más caros que existen. Resulta que llega a su hermosa casa, esas Victorian Cape Houses en Long Island, su caro barómetro, pero al sacarlo de la caja, él se da cuenta que la aguja del barómetro está pegada donde indica huracán, tornado. Está pegada y está como contra el cristal y él dice, parece mentira que algo tan caro, tan nuevo, esté roto. Y empieza pues entonces el hombre a darle unas cuantas sacudidas al barómetro, lo deja ahí tranquilo por un par de horas y al final nada, la aguja seguía stuck ahí, atascada donde decía huracán. Y él sabía, ni el canal del clima estaba anunciando ni huracán ni tornado. Así que el hombre se enojó muchísimo, empezó a escribir una larga carta a la compañía que hace este barómetro, historia real. Hizo una carta de queja pero grandísima, súper molesto, no solamente pidiendo su dinero
de vuelta, sino diciendo, parece mentira que algo tan caro tenga tan mala calidad. Y pues el hombre el otro día sale a la oficina suya en New York City, un hombre de recursos, y pues allá en New York City tomó la carta y la puso en un buzón. Y después del trabajo regresa a su casa en Long Island, su beautiful Victorian Cape House. Excepto que cuando llega allí no puede encontrar el barómetro. Y tampoco puede encontrar su casa. Porque tal como había dicho el barómetro, vino un tornado sorpresa, un tornado relámpago, y pasó por la parte sur de Long Island, eso está registrado, y arrasó hasta la fundación con un montón de casas. Y una de las casas fue la casa donde estaba el barómetro, donde estaba él. Y el barómetro se lo seguía diciendo. O sea que no estaba roto. Tal como había predecido ese barómetro, vino el tornado y destruyó la casa. Les cuento esto porque así como el hacedor del barómetro sabía lo que estaba haciendo cuando creó ese barómetro, Dios, el creador del universo, sabe lo que está haciendo en tu vida, aun si no lo entiendes. Y tú puedes mirar a Dios y decir, man, I think you're stuck. Hay algo mal contigo, pero no. Él está haciendo algo en tu vida. Él está en control, aun si tú no lo entiendes. Y nuestro trabajo no es cuestionar a Dios, sino confiar en lo que Dios está haciendo. Y David, a pesar de tener una estrecha relación con Dios, y aparte de eso, vimos que venció a Goliat, y aún después de haber sido ungido como el próximo rey, se encuentra perseguido por un rey, Saúl, un rey lleno de celos. Él no ha hecho nada malo y se encuentra perseguido al punto de la muerte. Dice 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, sí, claro, después que David venció a su Goliat, le avisaron diciendo, he aquí que David está en el desierto de Engedi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades, que en hebreo significa hacer sus necesidades. I mean, si tú no encuentras humor en la Biblia, I mean, this is hilarious. El hombre entró en una cueva para ir al baño, básicamente. Pero, qué casualidad, entre comillas, ¿no? Que David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David, can he please flush? No dijeron. Los hombres de David le dijeron a David, este es el día del cual te dijo el Señor. Y le dan una palabra que Dios le había dado a David. ¿Y cuál era la palabra? He aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, con S minúscula, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Wow, hermanos, qué pasaje tan interesante. Hay mucho aquí. David no ha hecho nada malo para empezar. Y ahora se encuentra no solo en una prueba, en una grave prueba, a punto de perder su vida. Está en peligro. ¿Por qué? Por el ejército de Saúl. Y David puede hacer dos cosas en ese momento. Él puede quejarse contra Dios y desesperarse
y decir, wow, de todas las montañas, Señor, yo escondiéndome aquí y aquí llega este hombre que me quiere matar. Él puede hacer eso como muchas veces hacemos nosotros, o Él puede seguir con su mirada en Dios y confiar en Dios y confiar que Dios sabe lo que está haciendo en su vida, que Dios está en control. Y Dios nos empieza a enseñar desde aquí que cualquiera que sea tu cueva en este día, cualquiera que sea tu prueba, esta es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Que confiemos en Él, porque en Dios no hay pérdida ni en la vida ni en la muerte tampoco. Cuando yo tenía 16 años, hace ya casi 30 años, y andaba demasiado flaco y malnutrido, se me ocurrió la gran idea de formar parte del equipo de campo y pista en el high school donde yo iba. It's track and field, campo y pista. Y resulta que en la primera práctica casi vomito, porque el coach dice, bueno, para calentar vamos a correr 1 milla. Y dije, 1 milla, 1 milla es todo el entrenamiento, no como que para calentar. Casi vomito en esa primera práctica. Y en la primera carrera, terminé, ¿sabe de qué lugar? Era una carrera de 1 milla. Entraron 30 y pico de muchachos en la universidad. Corrimos en el campo y pista, en la pista de la Universidad de Florida International University, FIU. Entraron 30 y pico de muchachos a la carrera, inclusive yo, y yo quedé de penúltimo. ¿Usted sabe qué es penúltimo? Es básicamente el último. Y yo andaba tan decepcionado porque los otros atletas de las otras escuelas se veían imposibles de ganarles a ellos. Pero mi coach de track me seguía diciendo algo. Me seguía diciendo, Raudel, confía en el proceso. Tú eres nuevo, sigue entrenando duro y confía en el proceso donde estás. Yo no quería creer eso, porque el único proceso que yo veía es que me estaba poniendo más flaco todavía. Nos desesperamos, ¿verdad? Nos desesperamos en las pruebas, nos desesperamos en la espera. Pero Dios nos sigue diciendo que la paciencia es un fruto de su espíritu. Amén. Y que lo que luce como pérdida hoy será victoria y ganancia mañana. Aun si ese mañana es una eternidad. Y un buen día, cuando estábamos compitiendo contra una escuela que algunos de ustedes conocen que han vivido en Miami, que se llama Killian. Oh my gosh, qué buen nombre, porque they would kill everybody. Mi mamá trabajaba en la cafetería de esta escuela. Y hermanos, todo era la escuela de puro afroamericanos con unas genéticas, unos hombres que para mí me parecían Goliat. Y un buen día estamos compitiendo contra Killian, que eran los state champs, los campeones del estado. Y yo me acuerdo morirme de miedo por la estatura de estos atletas y de esos muchachos rivales. Y resulta, hermanos, que suena la pistola de ¡pa! Para empezar la carrera. Y yo salgo, hermano, lo más rápido que yo puedo. Pensando, bueno, de todas maneras, me van a hacer aquí, me van a llevar cuadras, me van a dar la vuelta. Y yo salgo lo más rápido que puedo, pero me doy cuenta a la mitad de la carrera que a pesar de que estaba corriendo bastante rápido, yo no estaba cansado. Ya yo llevaba unos cuantos meses entrenando. Y me doy cuenta en medio de la carrera que ya yo no estaba tan cansado. Y digo, ¿sabes qué? Olvídese de eso, lo voy a meter a full. Y aunque no llegue, nunca pensé llegar al final. Digo, por lo menos vamos a morir tratando. Y yo me acuerdo que yo aprieto el acelerador a todo lo que podía en la mitad de la carrera. Y por primera vez en mi carrera de atleta de campo y pista empiezo a pasarle gente. Para mí era como en slow motion. Tú sabes, cuando tú piensas en una memoria y te parece como cámara lenta, yo como que pasaba a alguien y casi que quería darle la mano, gracias por dejarme pasarte. Y empiezo a pasarle y digo, wow, le pasé a uno, hermanos, 2 vueltas después quedé en tercer lugar en la carrera. Gracias, ustedes deberían haber dicho, oh, yo pensé que quedaste en primer lugar, pero that never happened.
Pero quedé en tercer lugar contra atletas grandísimos. No hay fotos porque no hay fotos. Pero yo pude al final subirme a ese podio que hay 1, 2, 3. Y hermanos, yo estaba tan contento. Yo estaba pero tan honestamente sorprendido por lo que había pasado. Los atletas al lado mío estaban sorprendidos. Todo el mundo estaba sorprendido, excepto una persona. El coach. El coach se acercó a mí y me dijo, I'm not surprised. Te dije que confiaras en el proceso. Todo lo que sufrí en entrenamiento por meses, realmente llegó el momento que dio fruto. Y lo que yo pensaba iba a ser la paliza y derrota contra mi escuela, resultó para mí sorpresa que pude recibir una medalla. Escucha, iglesia, confía en el proceso por el cual Dios te viene atravesando. Porque el head coach de tu vida es el Señor Jesús. He's got you. Confía en él, cree en su palabra, no en lo que tú te dices. Y aquí está David siendo perseguido por el celoso Saúl. David lleva 300 hombres, pero ¿sabe cuántos hombres lleva Saúl? ¿Qué leímos? ¿Quién se acuerda? No solamente lleva 3,000 hombres, sino que lleva 3,000 hombres que escogidos. He took the baddest men he had. Gente experimentada en guerra. Son 3,000 contra 300. No hay un match, no hay comparación. Parece que David y sus hombres van a ser carnada fácil para los 3,000 hombres de Saúl, pero confía en el Dios que te ve y sabe cuál es tu prueba. Confía en el Dios que te ve aún dentro de una cueva. Porque lo que parece derrota subestima el hecho de que Dios está contigo. Saúl fue puesto como rey por el capricho del pueblo. Pero Samuel significa Dios escucha. Y David significa amado. Estas historias están escritas en un tiempo bien difícil, bien dura para el pueblo de Dios. Ustedes pueden leer de eso en el Salmo 137. Todo parecía calamidad y derrota, pero ahora Dios graba lo que Él hizo sucediera en este libro de Samuel, tanto para animar a su pueblo usando el personaje de David, como para corregir a su pueblo usando el personaje de Saúl. ¿Vio la diferencia? Dios quiere darte y animarte viendo la postura del corazón de David y en quien él confiaba y a quien él apuntaba. Y Dios también quiere corregirnos con el personaje de Saúl. Es imposible evitar el contraste entre David y Saúl. David sabía que lo mejor era honrar a Dios aun si no entendía lo que estaba pasando. Saúl quería hacer lo que a él le parecía, poniendo su criterio por encima del de Dios. ¿Qué peligro es eso cuando ponemos nuestro criterio por encima del de Dios? Saúl es un retrato de confiar en ti mismo en vez de confiar en Dios. Saúl piensa que puede autoabastecerse, que él es suficiente para sí mismo en la vida. David sabe que depende del Dios que lo hizo. Qué gran contraste, ¿cierto? David con humildad reconoce su dependencia de Dios. Saúl es independiente, es orgulloso. Yo puedo solo. David considera qué es lo que honra a Dios siempre y primero. Saúl quiere hacer las cosas a su manera. Y estas historias no son solo referencias históricas. Dios nos está diciendo, observa la vida y el fin de la vida de Saúl y observa la vida de David y escoge tú a quién vas a servir. Si a ti mismo o a Dios. Pero no olvides que sin la intervención de Jesucristo, sin la intervención de Dios en tu vida, todos somos Saúl. Sin la intervención de Dios en estos corazones orgullosos, independientes, arrogantes, sin la intervención de Dios, todos somos
Saúl. Me encanta cómo lo pone el profesor, teólogo, autor Gene Edwards. Él dice, el pecado de Saúl está también en tu torrente sanguínea, en la médula de tus huesos. La rebelión de Saúl hacia Dios constituye la carne y músculo de tu corazón. Las mismas tendencias rebeldes y subversivas contra Dios de Saúl son también la misma mezcla de tu alma. Pecado que habita en los núcleos de tus átomos también. Y fuera de verdadero arrepentimiento y fe en el sacrificio de Jesucristo por tus pecados, el rey Saúl y tú son uno, el mismo. Wow. Por eso es que Dios con tanto amor te dice, ven a mí y recibe un nuevo corazón. Ven a mí, confía en mí y en lo que yo he dicho en mi palabra, más que en tu propia opinión. Es para tu bien, es para tu florecer, es para que tengas vida. Hermanos, las siguientes palabras yo sé que ustedes se las saben de memoria, que yo no tengo que decírselas, pero sabes que las olvidamos a diario, las ignoramos. Y si en realidad no las supiéramos como pensamos, no las sabemos, no las hubiéramos ignorado, no las ignoraríamos tanto y tuviéramos más bien fuerza cada día. ¿Qué palabras estoy hablando? Cuando Dios dice, no se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Ahora vamos a ver este pasaje, lo vamos a ver ahora en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Ahora vamos a ver la verdad de ese pasaje en los versículos que acabamos de leer. Pero confía en Dios y su proceso en hacerte más como Cristo. Dios no solo quiere dar una victoria a David y a ti, hay algo más detrás. Él busca tu corazón, Él busca tu afecto. Él quiere transformar tu corazón para que desee todo lo que es bueno y camines en su perfecta y buena voluntad para tu vida. Hermanos, hay una competencia real por el trono de tu corazón. Hay una competencia diaria por el afecto de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que esté en el trono de tu corazón, eso es lo que vas a terminar persiguiendo en la vida. Y si eso no es Dios, pues por más éxito que tengas en la vida, no te saciará, porque no es Dios. Y estas no son, una vez más, meras notas históricas. El contraste entre Saúl y David es la lucha diaria de tu corazón y mi corazón. Es la lucha diaria de la carne, Saúl, contra el Espíritu de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que no entendemos es que Dios nos tiene en un proceso que al principio parece duro y no lo entendemos, pero miren el fin. Aquí le doy el proceso. Si está tomando nota, este proceso tiene 5 pasos. El primer paso es transformación. Este es el proceso. Dios nos quiere mover de autosuficiencia, Saúl, a dependencia de él, David. Segundo, pruebas. Esto es parte del proceso. Esto es un solo proceso de 5 pasos. Pruebas. La dependencia en Dios se aprende confiando en Dios en las pruebas y aflicciones que inevitablemente nos llegan en esta vida. Y aunque no tenemos control del sufrimiento que nos pueda venir, sí tenemos control en Cristo de el tercer paso. Nuestra respuesta. Este es el punto o momento crucial del proceso. Yo no puedo controlar las pruebas que puedan venir, pero sí tenemos control en cuanto a cómo vamos a responder ante el sufrimiento. Esa es la prueba donde decidimos si confiamos en Dios, David, o no, Saúl. Si esperamos en el Señor reconociendo que aún en la prueba Él es bueno, David,
o si nos quejamos y nos desesperamos, Saúl. Pero cuando confiamos en Dios y en la verdad de que Él es bueno, Dios nos trae, número 4, quebranto. Dios quebranta nuestras mentiras, las mentiras que nos decimos, nuestra autosuficiencia y nuestra idolatría. ¿Por qué y para qué? Para el paso número 5, bendición. Para bendecirnos. Dios nos bendice, Él nos quebranta para bendecirnos, nos da luz para que veamos correctamente, nos llena de su paz, de alegría, de plenitud y nos hace más como Cristo. En resumen, esto es lo que le está pasando a David, lo que te pasa a ti y a mí. Mírenlo aquí, en resumen, transformación, pruebas. Si confiamos en Dios, el resultado será quebrantamiento y bendición. Si no confiamos en Dios y su proceso, vivirás triste, aburrido, aburrida, por más diversión que te des. Vivirás con tus ojos en la prueba en vez de con tus ojos en el único que te puede satisfacer, Jesucristo. Pero si confías en Él, el fin es quebrantamiento y bendición. Confía en Dios y su proceso. Reconozcamos con humildad y honestidad que la única manera, come on, let's be honest, la única manera de llamar la atención de un corazón tan duro y distraído hacia Dios es Dios permitir pruebas. Pero no pruebas porque Dios sea malo o cruel, sino más bien para quebrantarnos y bendecirnos. Para que nuestro fin sea de bien con Él por siempre. Si tu prueba es tan grave en este día, y tú has venido aquí y te quedan 2 semanas de vida solamente, si tu prueba es tan grave que te lleva a la muerte, pero Dios usó esa prueba para llevarte a Cristo primero, entonces no perdiste, ganaste. Ganaste. Porque es mejor una vida eterna con Él y con pruebas aquí que una vida sin pruebas aquí y eterna sin Él. Por eso decía Charles Spurgeon, decía, benditas las olas de pruebas que me arremetieron contra la roca llamado Cristo. Aleluya. Qué bueno que Dios usa las pruebas para quebrantar nuestras falsas esperanzas que hemos puesto en cosas que no son Dios, las mentiras que nos decimos. Y este proceso lo vemos en la vida de David. Fue ungido hace 15 años para ser rey. ¿Y dónde está? Has he done anything wrong? Fue ungido para ser rey. Venció a Goliat. ¿Y dónde está? En una cueva, huyendo por su vida. Perseguido por 3,000 hombres expertos en batalla. ¿Y cómo responde David ante la prueba? Dice el versículo, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra Él, porque Él es el ungido del Señor. Mira lo que está pasando aquí. David, aún en la manera que trata a su enemigo, está pensando en cómo honrar a Dios primero. Sus hombres quieren que mate a Saúl, pero David les enseña lo siguiente. La pregunta no es lo que nosotros queremos hacer. La pregunta siempre es, ¿qué es lo que honra a Dios? Y por eso David piensa, será un rey malvado y todo lo que ustedes quieran pensar, pero fue Dios quien lo ungió y lo puso ahí. No tengo que seguirlo porque es un rey malvado, pero tampoco tengo que matarlo. No voy a hacer nada que no honre a Dios, aun si se trata de mi enemigo. See, this is why I love David. No voy a hacer nada que no honre a Dios, aun si se trata de mi enemigo. Escucha, iglesia, cuando lo que honra a Dios es lo que más tú deseas hacer, independientemente del costo que honrar a Dios te traiga, el fin ahí siempre será de bendición para tu vida. Si no en esta vida, en la próxima. Mi pregunta es, ¿tú amas a tus enemigos así? Ahora, hay algo aquí que aprendemos en el pasaje que es muy importante. Y es un poquito técnico, pero es importante y no quiero que se lo pierda porque está en el pasaje. Y tiene que ver
con el discernir con sabiduría el tiempo de Dios para las cosas. Aquí está, mira esto qué lindo. Vaya allí conmigo a esta escena. Dios le había dado una palabra a David de que él iba a vencer a Saúl, ¿cierto? La misma Biblia lo dice, lo leímos. David está escondido con sus hombres en una cueva y wow, qué casualidad que a esa misma cueva entra un momento Saúl para hacer sus necesidades, which again, by the way, it's hilarious. I mean, what are the odds, right? Miles y miles de millas de desierto y tu enemigo viene allí a hacer sus necesidades. El punto es que los hombres y amigos de David ven eso como un momento que Dios permitió para matar a Saúl. Como diciendo, mira, Dios te había dado una palabra de que lo ibas a vencer. Y te lo puso ahora enfrente haciendo sus necesidades. David, este es tu momento a cortarle la cabeza. Miren el pasaje conmigo. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Versículo 4. Y sus hombres dijeron a David, this is it. Este es el día del cual te dijo el Señor. Inclusive, y esto es lo que lo hace difícil el pasaje, explicarlo, ellos le dan con cita lo que Dios le había hecho a David. Como para convencer a David, este es el momento de cortarle la cabeza. Y le dicen, este es el día del cual te dijo el Señor. He aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. O sea, los hombres y amigos de David le recuerdan esa palabra y lo animan a actuar sobre esa palabra que Dios le dio. Pero, David tiene claro, tan claro, el honrar a Dios con su vida. Escucha, iglesia, que él reconoce que aunque sí había recibido tal palabra de Dios, el tiempo no era el correcto para actuar en esa palabra. ¿Cuál es la lección que David nos enseña aquí? Que usted no puede violentar una parte de la palabra de Dios usando un Dios me dijo. Tú no puedes violentar una parte de la palabra de Dios usando otra parte de la palabra de Dios. Usando un Dios me dijo. Y la otra lección es que tenga cuidado con las traducciones que la gente, que sus amigos le dan a usted de una palabra que Dios te dio. Cuidado con eso, porque los hombres de David le están diciendo, mira, mátalo, este es tu momento. Pero si vemos de cerca la palabra que Dios le había dado a David, nunca Dios le dijo a David que lo matara. Aunque es lo obvio, aunque Saúl ande armado y con 3,000 hombres y David ande con 300 y sea bueno con la espada, eso no es lo que Dios había dicho. Tienes que tener cuidado con la gente que te traduce un Dios te dijo. Porque mire, dígame usted si Dios le dijo a David que lo matara. Leamos la palabra de Dios otra vez. No lo que le dijeron a los amigos, sino la parte que le citan de la palabra de Dios. Dios le dijo, he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Dios no dijo córtale la cabeza. Dios no dijo mátalo. De hecho, sabemos cómo murió Saúl después. David no lo mató. Así que tenga cuidado con las traducciones que le dan de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Desde el jardín del Edén hay malas interpretaciones de lo que Dios dijo. Desde el jardín del Edén han existido traductores y malos. Porque Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Y le dijo 3 cosas, 2 verdades y una mentira. Y la mentira estaba entre medio de esas 2 verdades. Él le tradujo mal la palabra de Dios. Pero eso no es lo que Dios había dicho.
Y es una lección tan presente aquí. Tercero, David sigue pensando en qué es lo que honra a Dios. Señor, yo sé que tú dijiste esto, yo sé exactamente lo que tú dijiste, pero él sigue pensando en honrar a Dios. Y aún con una palabra de Dios, él sabe, Dios no se contradice a sí mismo. Hermanos, Dios no se contradice a sí mismo. Él no va a confiar en Dios y esperar en Dios. Él va a confiar en Dios y esperar en Dios en vez de desesperarse y hacer algo por un Dios me dijo. Dios te puede dar una palabra, pero esa palabra también tiene un tiempo el cual debes discernir. Y bueno, era algo bien obvio en el pasaje, quería que no se lo perdieran. David no actuó por la presión de sus amigos, aun cuando tenía una palabra de Dios. Más bien, él solo le cortó un pedacito del manto de Saúl y aún por eso se sintió mal. Por eso dice el versículo, entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David golpeaba. Por haber cortado el borde del manto de Saúl. Ahí te dice por qué el corazón le golpeaba. Ahí lo dice, por haber cortado el borde del manto de Saúl. Ni eso él lo vio como bien. Es como que, qué creído soy. Para decirle después que yo soy un ninja, right? Y David dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido del Señor. David, a pesar, hermanos, de haber esperado estos 15 años y todavía no poder ser rey, escucha bien, David no está queriendo ni apurar ni ayudar a Dios en el proceso. Si quizás hubiera sido este pecador, yo digo, bueno, Dios me lo puso aquí, déjame ayudar a Dios para llegar al reinado más rápido. Pero ¿qué problema cuando pensamos que podemos ayudar a Dios? No es el tiempo de Dios. David está confiando y esperando en Dios, no apurando ni ayudando a Dios. Y aún con la oportunidad enfrente. Él podía haber dicho, Señor, he esperado suficiente, 15 años. Le voy a creer a mis hombres. No, no tenemos que ayudar a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está en control de tu vida. Dios está en el bote contigo. Por eso, hermano, espera en Dios y confía en su proceso. Yo le voy a hacer una confesión, ya vamos terminando. Esta confesión es para mi vergüenza. Yo no disfruto decir estas cosas porque me hacen lucir como el tonto más grande del mundo, pero no soy mucho más que eso. Años atrás, yo decía, Señor, ¿por qué me quieres tú en Raleigh, Durham, con tan poquito de % de hispanos aquí, si me has llamado a alcanzar y a servir hispanos? Eso es lo que yo decía. ¿Por qué tú me quieres en Raleigh, en Durham, a mí, si tú me has llamado a servir y a alcanzar hispanos? Y aquí hay tan poquito % de hispanos, de 10 a 15% máximo de la población completa. ¿Por qué no me envías, Dios, a una ciudad donde haya más cantidad de hispanos? O a un país donde no se haya oído mucho de Jesucristo todavía. ¿Por qué no? Primero, la pregunta revela lo creído y arrogante que era. ¿Quién me dijo a mí que yo era capaz de pastorear a más personas si a duras penas ni lo hago bien con menos personas? ¿Quién me dijo a mí que la pregunta es, ¿dónde yo puedo tener más impacto, Dios? Cuando la pregunta es, Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Qué importa si tú me vas a usar para impactar a 2 vidas en el medio del nowhere? ¿Y quién me dijo a mí que yo era tan valiente como para ir a un país donde te cortan la cabeza por predicar a Cristo? Quizás me siente valiente desde lejos, pero cuando de verdad te van a cortar la cabeza
por predicar a Jesús, o de verdad te van a matar a un hijo enfrente tuyo por predicar a Jesús, ¿quién me dice que yo no voy a repetir el negar a Jesús como lo hizo Pedro? Qué creídos somos, ¿cierto? Me tuve que arrepentir y confiar en el proceso. Y confiar que Dios sabe lo que está haciendo, pidiéndome estar aquí en North Carolina. Quizás un día Él me mude a otro país. Quizás lo haga. Pero por ahora me toca ser fiel, buscar su rostro, confiar en Él, compartir con todos lo que pueda de Cristo y no creerme lo que no soy. Y David, aquí está, pudiendo matarlo, pero él está pensando, ¿quién me creo yo? Qué lindo, hermano. Por eso es que David tiene un corazón conforme al de Dios. David no quiso ayudar a Dios, aún desde una cueva siendo perseguido. Él simplemente confió en que Dios sabe lo que está haciendo. Cuando no tengo un porqué de mi prueba, no significa que no exista uno. Mi trabajo es confiar en Dios y gozarme en Él. Después de todo, hay más placer en Dios que en la falta de pruebas. Hay más placer en Dios que en la falta de pruebas. Por eso el profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria a Dios. Nota esa frase. Me hace caminar por las alturas. Otras versiones dice, en mis alturas me hace ¿qué? Andar. O sea, que así como un avión de meteorología puede volar por encima de un huracán en completa tranquilidad porque vuela más alto que el huracán, así también mi estado de ánimo en Cristo está por encima de la prueba. No significa que la prueba del huracán no estén ahí. Es que mi corazón, mi interior, mi alma descansa en aquel que es más grande que el huracán, que es más grande que la prueba. Y por eso puedo estar tranquilo. Por eso puedo gozarme en el Señor en la escasez. Por eso puedo gozarme en Él cuando no entiendo lo que está haciendo. Confía en su proceso. Él está en control de tu vida. Dios me levanta y me hace caminar interiormente en las alturas con Él. Eso por ahora. Un día pronto va a ser mucho mejor. No solamente vamos a caminar interiormente en las alturas, vamos a literalmente caminar con Él en huestes celestes. Pero ahora puedo estar tranquilo. En la prueba, cuando confío en Dios, puedo estar tranquilo. Y es lo que está haciendo David en la cueva. Familia, yo no tengo que matar a nadie. Él sabe que Dios es su defensor. Y que aunque han pasado 15 años desde que Dios le dijo que iba a ser rey, David sabe, Dios siempre cumple sus promesas. David no está preocupado si Dios va a hacer lo que él dijo. Dios siempre hace lo que dice. Y esa es la confianza que Él quiere que tú tengas también. Él no tiene por qué desesperarse ni tratar de apurar o ayudar a Dios. Amada iglesia, yo no estoy minimizando tu dolor. El dolor verdaderamente duele. Las lágrimas son reales, las pruebas son reales. Yo también he pasado algunas cosas graves y sé que el dolor duele. Pero Dios quiere sanar el dolor de tu prueba. Y recuerda que tu reacción ante el sufrimiento revela quién es tu esperanza y tu Dios. Ustedes han oído de esta hermana antes. Yo sé que la han oído, creo que hay una foto por ahí de ella. Nuestra hermana Joni Eareckson Tada. Ustedes saben que ella tuvo un accidente un accidente en la piscina de clavado, ¿se dice? A los 16 años, no sé, ahí está ella. A los 16 años ella tuvo un accidente donde quedó quadriplegic,
paralizada de las manos, de los pies. Y bueno, ya ustedes sabían eso. Ella ha sido una gran mujer de Dios. Nos ha enseñado cómo sufrir bien. Un gozo tremendo. Lo que yo no sabía era lo siguiente. Tiene escoliosis, tiene de todo. Recién hace poquito le acaban de diagnosticar cáncer. Y yo quisiera que usted oyera su respuesta ante este diagnóstico. Y la perspectiva eterna con la que ella vive, esta mujer de Dios. Ella dijo, dice ella, ante el diagnóstico de cáncer de ella. Dice, las pruebas las pruebas son aquello que la ayudan a continuar, a derribarla a ella misma del pedestal de su orgullo. Wait a minute. Le diagnostican cáncer y ella dice, las pruebas son aquellas cosas que me ayudan a derribarme a mí misma del pedestal de mi orgullo. Y dice ella que ahora anhela con más ansia y más alegría el día que va a poder probar del premio de una eternidad con Dios que Cristo ganó por nosotros en el Calvario. Hermano, vamos a hacer una pausa un momentito. Yo no creo que yo y usted hubiéramos respondido igual ante esa prueba. Yo creo que hubiéramos dicho, 50 años en una silla de ruedas y ahora me vas a dar cáncer. Right? That's not what she sees at all. Porque ella está viendo un Dios que es más grande que su cáncer. Ella dice, quizás este cáncer sea mi ticket rápido al cielo. Lo digo. Y hermanos, esta es la misma mujer que cuando alguien le preguntó, porque usted sabe que si usted tiene un accidente, usted sabía, se acuerda cómo usted corría y caminaba y nadaba. Y alguien le preguntó si lo primero que iba a hacer en el cielo era correr, ya que no había podido correr hace más de 50 años. Y ella respondió, no. Lo primero que voy a hacer en el cielo con mis nuevas piernas no es correr, sino más bien usar mis nuevas piernas para arrodillarme ante mi Salvador, por amar, salvar y perdonar a una pecadora como yo. ¡Wow! Ella no está resentida ni amargada con Dios. Ella está alegre de estar más cerca de Él. Y reconociendo que las pruebas golpean el orgullo y autosuficiencia que tanto nos daña. Eso es perspectiva eterna, hermanos. Y ella no es un extraterrestre. Por supuesto que ella quiere sanidad, lo ha dicho. Pero más que todo confía en el proceso y propósito de Dios en sus pruebas. Porque sabe que su fin siempre será de bien en Dios. Gloria a Dios. De hecho, hay todo un ministerio, Johnny and Friends, que está haciendo un impacto en el mundo a personas deshabilitadas por la vida de ella. Ese ministerio ni existiera si no fuera por las pruebas de ella. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Usted sabe por qué David y todo el pueblo está en este problema? Este fiasco y esta ruina. Porque ellos mismos, ¿se acuerdan? Le habían pedido a Dios que le diera un rey. Quizás tú hoy estés frustrado con Dios. Termino ya, ahora sí. Estés frustrado con Dios porque no te ha concedido o contestado tu petición, pero lo más amoroso que Dios puede hacer muchas veces es no darnos lo que queremos. No darnos lo que queremos. Ustedes saben que mi esposo y yo tenemos una perrita que se llama Ruby. O mejor dicho, mi esposo tiene una perra que se llama Ruby. Y mi esposa me tiene advertido, yo no sabía esto. Por favor, no le des chocolate a la perrita, porque aparentemente si uno le da un chocolate a un perro, se muere. En Estados Unidos, en nuestros países, no se muere. Pero supuestamente todos los perros en Estados Unidos le dan chocolate y se mueren. Entonces, ¿qué pasa cuando Ruby me ve comiendo chocolate? Ella, pobrecita, hermanos. Se pone a saltar, me hace así con la patica. Ahora, piensen esto. El yo darle lo que ella quiere sería lo peor para ella, ¿sí o no? El yo darle lo que ella quiere es matarla. Y a veces estamos frustrados con Dios por no darnos algo que Él sabe nos va a hacer daño. Gracias por el teléfono de alarma. Ahora sí termino. Dios sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuál es tu cueva,
pero aprovecha bien el sufrimiento y confía en Dios. Él te tiene en un proceso para tu bien. Mi hijo Dani me mandó una foto hoy, esta mañana. Él sabe que yo salgo temprano de la mañana de la casa. Y yo le compré a uno de mis hijos hace unos años un cuadro para cada cuarto que tiene una verdad bíblica. Y no pudo ser el mejor momento que Dani me envía mientras yo oraba por ustedes y por este mensaje hoy. Me envió una foto con el cuadro que hay en su cuarto. Su cuadro dice: confiar en Dios tiene sentido, aun cuando no hace sentido. I know it doesn't make sense, but it will make sense to trust God. Confía en Dios y en su proceso. Pon tus ojos en Él y no en la prueba. Padre, gracias por tu palabra en este día. Te respondemos ahora, Señor, en canción. Gracias por tu palabra. No es como un tesoro, es un tesoro, pero es como un tesoro. Cada vez que nos metemos, Señor, en solo unos versículos, es como que más profundo y más profundo el botín. Hay tanto en solo unos versículos, Señor. Por eso pienso, me gustaría compartirla horas y horas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos corriges. Gracias porque tú nos ayudas. Que tengamos en nuestra mente honrarte sobre todas las cosas, aun si tenemos una palabra tuya, como lo hizo David, Señor. Que podamos discernir bien los tiempos. Que podamos reconocer que no podemos violentar una parte de tu palabra por tener otra. Que podamos saber que todos somos Saúl, a menos que te rindamos nuestras vidas, Señor, y digamos: sé rey, Señor, de mi vida. Te entrego mis pecados, te entrego mi vida. Confío en ti. Por eso paso a las aguas del bautismo. Para que seas no solamente mi Salvador, sino mi Rey. Y ponerme esta camiseta del equipo Cristo, de la familia de Dios que tú ganaste en la cruz por mí, Señor. Señor, sin esa intervención divina todos somos Saúl. Ayúdanos, Señor. Gracias por estas palabras. Ayúdanos a honrar aún hasta nuestros enemigos, amarles como tú nos pediste. Hay tanto que tenemos que aprender y ayúdanos, Señor, a confiar en el proceso que estamos viviendo. Si nos quitaras las pruebas, nos dejaras de transformar y no queremos eso. Tú nos tienes en este proceso, Señor, de transformación, donde quieres transformación y por ende traes pruebas y donde estás midiendo nuestra respuesta a esas pruebas. Pero si confiamos en ti, Señor, tú traerás quebrantamiento y traerás bendición. Haz esto en nosotros para tu gloria. Gracias por tu palabra. Te adoramos ahora con nuestras voces en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie y respondamos al Señor en canción.